1. Olores extraños en el escape. Un sensor de posición del cigüeñal defectuoso puede alterar la sincronización del motor, lo que provoca una combustión incompleta del combustible. Cuando esto sucede, parte del combustible sin quemar llega al sistema de escape, generando olores inusuales y desagradables. Los más comunes son un fuerte aroma a gasolina cruda o un olor similar al azufre, que puede recordar al de los huevos podridos. Este problema no solo es molesto, sino que también puede ser peligroso para la salud y el medio ambiente. Además, ignorarlo podría dañar componentes clave del sistema de escape, como el convertidor catalítico. Si el convertidor se ve afectado, las reparaciones pueden volverse costosas, ya que su reemplazo suele ser caro. Consejo. Si notas un olor fuerte a gasolina sin razón aparente, lo primero que debes hacer es revisar si el motor está funcionando correctamente. Puedes usar un escáner OBD2 para detectar códigos de error relacionados con la combustión y el sensor de posición del cigüeñal. También es recomendable inspeccionar las bujías y los inyectores de combustible, ya que estos componentes pueden verse afectados cuando hay problemas en la combustión. Si el problema persiste, es fundamental acudir a un mecánico antes de que el convertidor catalítico sufra daños irreparables. Además, conducir con un motor que no quema correctamente el combustible puede aumentar el consumo de gasolina y generar más emisiones contaminantes. 2. Disminución en la eficiencia del combustible. Uno de los efectos más notorios de un sensor de posición del cigüeñal defectuoso es el aumento en el consumo de combustible. Este sensor juega un papel clave en la gestión del motor, ya que envía datos precisos sobre la posición y velocidad del cigüeñal a la ECU, unidad de control del motor. Basándose en esta información, la ECU ajusta la inyección de combustible y el tiempo de encendido para garantizar una combustión eficiente. Cuando el sensor comienza a fallar, los datos que envía a la ECU pueden volverse imprecisos o incluso inexistentes. Como resultado, el sistema de inyección de combustible podría no funcionar correctamente, enviando más combustible del necesario al motor. Esto provoca una combustión incompleta y, por ende, una reducción en la eficiencia del combustible. Si notas que tu vehículo está gastando más gasolina de lo normal sin ninguna razón aparente, es posible que el sensor del cigüeñal esté fallando. Esto no solo afecta tu bolsillo al incrementar los costos de combustible, sino que también puede hacer que el auto emita más contaminantes al ambiente. Consejo. Para verificar si el problema se debe al sensor de posición del cigüeñal, puedes monitorear tu consumo de combustible utilizando el medidor de rendimiento de tu vehículo o aplicaciones de monitoreo de consumo. Si notas una disminución significativa en la cantidad de millas por galón, mpg, o kilómetros por litro, km/L, es recomendable realizar una inspección del sensor. También puedes utilizar un escáner OBD2 para detectar códigos de error relacionados con la inyección de combustible o el tiempo de encendido. En algunos casos, limpiar el sensor y verificar sus conexiones eléctricas puede ayudar a restaurar su funcionamiento. Sin embargo, si la falla persiste, lo mejor es reemplazarlo lo antes posible para evitar un gasto innecesario de combustible y posibles daños en otros componentes del motor. 3. Ralentí irregular o inestable. Cuando el sensor de posición del cigüeñal comienza a fallar, el motor puede presentar un ralentí inestable. Esto significa que, cuando el vehículo está detenido o en reposo, las revoluciones por minuto, RPM, pueden fluctuar de manera irregular, haciendo que el coche vibre o parezca que está a punto de apagarse. El problema ocurre porque el sensor envía señales inexactas a la ECU, lo que afecta la sincronización del encendido y la mezcla de aire-combustible. En un motor en buen estado, estos elementos trabajan en armonía para garantizar un funcionamiento estable. Sin embargo, cuando el sensor falla, la ECU no recibe datos precisos y el motor puede experimentar dificultades para mantener un ralentí suave. Algunos síntomas adicionales pueden incluir que el motor se sacuda más de lo normal, que las RPM suban y bajen inesperadamente o que el auto incluso se apague cuando está detenido en un semáforo o en tráfico. Ignorar este problema puede derivar en fallos más graves, como apagones inesperados mientras conduces. Consejo. Si notas que tu coche tiembla en ralentí o que las RPM varían sin motivo, lo primero que debes hacer es revisar el sensor de posición del cigüeñal y su cableado.
A veces, la acumulación de suciedad o una conexión floja pueden causar estos síntomas. Puedes intentar limpiar el sensor y verificar que los conectores eléctricos estén en buen estado. También es recomendable escanear el vehículo con un OBD2 para detectar códigos de error que confirmen si el sensor está enviando señales incorrectas. Si después de revisar las conexiones y limpiar el sensor el problema persiste, lo mejor es reemplazarlo lo antes posible. Conducir con un ralentí inestable no solo es molesto, sino que también puede ser una señal de problemas más serios en la combustión del motor. 4. Fallos en los cilindros, misfire. Uno de los problemas más graves que puede causar un sensor de posición del cigüeñal defectuoso es la falla en los cilindros, también conocida como misfire. Esto ocurre porque el sensor es responsable de enviar información precisa sobre la posición del cigüeñal a la ECU, permitiendo que la computadora del vehículo sincronice el encendido de las bujías y la inyección de combustible en el momento exacto. Cuando el sensor comienza a fallar, puede enviar señales erráticas o, en algunos casos, dejar de enviar información por completo. Como resultado, la ECU no puede determinar con precisión cuándo encender las bujías, lo que provoca que uno o más cilindros no funcionen correctamente. Esto se traduce en una pérdida de potencia, vibraciones en el motor y, en algunos casos, explosiones en el escape debido a la combustión incompleta del combustible. Los misfires suelen notarse más durante la aceleración o cuando el motor está trabajando a altas revoluciones, RPM. Si el problema no se corrige, puede dañar otros componentes del motor, como el convertidor catalítico, y reducir considerablemente la eficiencia del vehículo. Consejo. Si sientes que tu motor pierde potencia o notas explosiones en el escape, es importante que actúes de inmediato. Usa un escáner OBD2 para verificar códigos de error relacionados con fallos en los cilindros, misfire. Algunos de los códigos más comunes son P0300, fallo aleatorio en los cilindros, y P0335, P0339, problemas en el sensor de posición del cigüeñal. También puedes inspeccionar visualmente las bujías y cables de encendido, ya que un mal funcionamiento en estos componentes puede agravar los síntomas. Si después de verificar las bujías y limpiar el sensor el problema persiste, lo mejor es reemplazar el sensor de posición del cigüeñal lo antes posible. No ignores los misfires, ya que conducir con este problema puede afectar seriamente el rendimiento y la vida útil del motor, además de aumentar el consumo de combustible. 5. Aceleración retardada o inconsistente. Si tu coche tarda en responder cuando presionas el acelerador, podría ser una señal de que el sensor de posición del cigüeñal está fallando. Este sensor juega un papel clave en la sincronización del encendido y la inyección de combustible, asegurando que el motor responda de manera inmediata cuando necesitas más potencia. Cuando el sensor empieza a fallar, la ECU no recibe datos precisos sobre la velocidad y posición del cigüeñal. Como resultado, el tiempo de encendido y la inyección de combustible pueden volverse erráticos, causando un retraso en la aceleración. Es posible que notes que al presionar el acelerador el coche no responde de inmediato o que la aceleración se siente intermitente e inestable. Este problema puede ser peligroso, especialmente si necesitas acelerar rápidamente para adelantar a otro vehículo o incorporarte a una autopista. Además, una mala sincronización del encendido puede hacer que el motor trabaje de manera ineficiente, aumentando el desgaste de otros componentes como las bujías y los inyectores de combustible. Consejo. Si notas que tu auto no responde bien al acelerar, revisa primero el sensor de posición del cigüeñal y su cableado. Asegúrate de que los conectores eléctricos estén bien sujetos y sin corrosión. También puedes limpiar el sensor con un limpiador de contactos eléctricos para eliminar posibles residuos que afecten su funcionamiento. Otra opción es utilizar un escáner OBD2 para revisar si hay códigos de error relacionados con el sensor del cigüeñal o problemas en la sincronización del motor. Si después de limpiar y revisar las conexiones el problema persiste, es recomendable reemplazar el sensor cuanto antes para evitar complicaciones mayores en el rendimiento del vehículo. No ignores este síntoma, ya que una aceleración inconsistente puede hacer que la conducción sea impredecible y peligrosa, especialmente en situaciones donde necesitas una respuesta rápida del motor. 6. Problemas al encender el motor.
Uno de los síntomas más preocupantes de un sensor de posición del cigüeñal defectuoso es la dificultad para encender el motor. En condiciones normales, este sensor envía datos precisos a la ECU sobre la posición y velocidad del cigüeñal, lo que permite que el sistema de encendido y la inyección de combustible funcionen en el momento adecuado. Cuando el sensor falla, la ECU no puede determinar correctamente cuándo enviar la chispa de encendido ni cuánto combustible inyectar. Como resultado, el motor puede tardar más de lo normal en arrancar o, en casos más graves, no encender en absoluto. Al principio, podrías notar que el coche tarda varios intentos en prender, pero si el problema se agrava, podría llegar a un punto en el que el motor simplemente no arranque. Este problema puede confundirse con otros fallos eléctricos o mecánicos, como una batería descargada o un problema en el motor de arranque. Sin embargo, si la batería está en buen estado y el motor de arranque gira sin éxito, es probable que el sensor del cigüeñal sea el responsable. Consejo: si tu coche tiene dificultades para encender, comienza por verificar la batería y el sistema de arranque para descartar otros problemas. Si estos están en buen estado, usa un escáner OBD2 para detectar códigos de error relacionados con el sensor del cigüeñal, como P0335 o P0336. Si el sensor presenta fallos intermitentes, puedes intentar limpiar los conectores y verificar que el cableado esté en buen estado. Sin embargo, si el problema persiste, lo mejor es reemplazar el sensor lo antes posible. No ignores los problemas al encender el coche, ya que un sensor completamente defectuoso podría impedirte arrancar el vehículo en momentos críticos, dejándote varado sin previo aviso.